¿Qué pasa, artistas? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los contras de la Steam Deck, porque hemos hablado mucho de las ventajas y de por qué me gusta tantísimo, por qué estoy tan enamorado de este hardware, pero no he hablado de mi opinión negativa sobre ciertos aspectos de la misma. Y pues bueno, creo que ha llegado el momento. Eso sí, tened en cuenta que es una opinión personal, que no es que esto sea así, sino lo que a mí me parece malo de la Steam Deck, ¿vale? Vosotros podéis opinar otras cosas o valorar otras cosas de forma distinta. Como os digo, es simplemente una opinión. Yo sigo enamorado de esto y estoy súper contento de haberla pillado, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de lo que más me podría parecer un punto negativo, que es la potencia. Tenemos en cuenta que dentro de este aparatito, que es que fijaros lo finita y lo pequeña que es, tenemos un hardware súper avanzado. Lo que pasa es que tampoco podemos meter una gráfica de la hostia para poder mover juegos a tope. Bastantes que puede mover ciertos juegos como el Elden Ring a sus 30 FPS estables, o juegos de última generación los puede seguir moviendo como el Witcher, como el Red Dead Redemption, que es una fruta locura. Si queréis que hagamos un vídeo de los juegos que he probado yo, que más fruta locura me parece lo que es capaz de hacer la Steam Deck, me lo decís también en los comentarios, ¿vale? Pero el caso es que, aunque los pueda mover, sí que es cierto que no tiene una potencia pues comparable con un PC de tope de gama. Sigue siendo un PC, pero no es un tope de gama, ¿verdad, Víctor? Es un PC, es un PC. Quiero decir, la tarjeta gráfica es comparable a una 1050 aproximadamente en cuanto a potencia y comparándolas con Nvidia, ¿vale? No obstante, pues tiene un nivel de optimización de hardware que es la polla. Pero sigue siendo una gráfica que, pues evidentemente, Ray Tracing no le pidas, aunque con el Doom se va a poder, no tiene unos gráficos súper avanzados y al fin y al cabo, como está optimizada para reproducirlo en una pantalla de 800 puntos, pues realmente necesita menos potencia para mover los juegos, ¿vale? Otro de los puntos negativos que tiene, pero que entra dentro del tema de la potencia. Si nosotros lo conectamos con un dock a una televisión, por ejemplo, evidentemente vamos a tener que jugar a una resolución mucho menor para que sea capaz de moverlo en condiciones. Aunque depende del juego. Es decir, hay juegos como Hollow Knight, Blasphemous, Eterna Noctis, Vampire Survivors, no sé, se me ocurren juegos de estos que tienen requisitos menores a la hora de ejecutarlos, que requieren mucho menos hardware y por tanto podemos expandirlos a 4K 60 FPS y jugarlos tranquilamente en una tele de 4K. Si queréis que os muestre cómo cambiar la resolución de salida porque no lo sabéis dónde está, pues me lo decís y hago un vídeo también. A lo que voy es que si tú quieres jugar como si fuese un ordenador normal, ¿vale? Conectada a una tele con un mando por Bluetooth y chimpún, puedes hacerlo siempre y cuando sean juegos que no requieran mucho, ¿vale? A esa calidad que puedes sacar en una televisión moderna. Pero mi pregunta es, ¿necesitas tanta potencia realmente para juegos como, por ejemplo, pues eso ya os digo, Hollow Knight, tipo juegos indies en general, de estos que tienen unos recursos bastante limitados, que no requieren tanto? Personalmente si quiero potencia, juego en mi ordenador de sobremesa con una 3080 Ti y si quiero comodidad, juego con esto donde quiera, como quiera, colacao. Y esto nos lleva al segundo punto negativo, la batería. Si tú estás jugando a un juego como Elden Ring, por ejemplo, en modo portátil, tendrás unas 2 horas y media como mucho de batería. Se va drenando, que da gusto. Eso sí, tiene el contrapunto y es que puedes jugar con ella conectada a la corriente y no baja la batería. Pero no obstante, en cuanto al rendimiento de la batería, es bastante limitado. Creo que es una de las cosas que tendrían que mejorar en las próximas versiones de la Steam Deck. Aún así, como os digo, depende mucho del juego al que le estéis dando y lo bueno que tiene la Steam Deck es que tienes un montón de opciones para personalizar esas limitaciones y que consuma un poquillo menos y arrancarle a la duración de la batería unos minutejos. No obstante, yo por ejemplo he hecho viajes en avión con ella, en el trayecto del avión me ha dado más que suficiente a echarme mi partida en el Vampire Survivors o jugar un poquito de Dark Souls y he estado tan tranquilo y tan ricamente. Pero si quisiese hacerlo en un viaje mucho más largo, por ejemplo en un viaje por carretera, para tener a los niños entretenidos y demás, pues igual no es lo más óptimo. Otro aspecto negativo, el tema de las compatibilidades. Es un PC, como dice Víctor Develops, vuelvo a reiterar. Pero aunque sea un PC y podamos instalarle las tiendas de Epic, la Battle.net, Ubisoft, Origin, todos los launchers que queramos lo podemos instalar, además a través de Lutris, que tengo un vídeo por ahí arriba mostrando cómo se hace, puedes hacerlo, pero ya tienes que estar buscando cosas de terceros para hacerlo.
Eso lo veo como una pega, porque lo idóneo es, ya que lo tienes, que tenga las posibilidades de ejecutarlo tal cual. Evidentemente Valve no va a hacerlo. También tiene la opción de instalarle Windows, pero claro, el rendimiento no va a ser el mismo, porque con SteamOS está súper optimizado el hardware con el software. Entonces yo no os recomendaría que instalaseis el Windows, a no ser que tengáis una partición en una tarjeta SD y cosas así, no os afecte al SteamOS. Yo, personalmente, sobre todo para usuarios normales, no os recomendaría que cambiaseis de sistema operativo. Entonces, el Game Pass, por ejemplo, pues no podemos ejecutarlo en la Steam Deck, a no ser que sea a través de cloud. Pero claro, si tú estás de viaje, pues no tendrás la cobertura suficiente como para poder jugar con Game Pass en xCloud. Y es otra pega de que no poder jugar si tienes una suscripción de Game Pass en este juego si no tienes conexión a internet. Otra pega, hablando del hardware, problemas de compatibilidad también con ciertos juegos que al fin y al cabo estamos lanzándolos en Linux, en una versión de Linux, y hay algunos juegos que no están bien optimizados para Linux. Sí que es cierto que Proton funciona de lujo y que cada vez hay más versiones de Proton actualizadas, expandiendo la compatibilidad de una forma abismal. Además, la comunidad de Proton es increíble. Tenéis protondb.com, creo que se llama la página, en la que tenéis las opciones más óptimas para optimizar los juegos. Tenéis un montón de información sobre si hay juegos que son compatibles o no, o el estado en el que está la compatibilidad de ese juego con SteamOS. Y ya os digo, una borriquería. Pero claro, estamos hablando de que hay juegos que al tener que lanzarse emulados, sí que no están optimizados al 100% con Steam Deck como otros. Por ejemplo, el Hollow Knight está optimizado 100% para Steam Deck. Y seguimos con las partes negativas. Otro de los puntos negativos es el tema del dock. Bueno, negativo no, pero comparado con la Switch, por ejemplo, que en el dock lo que hace es otorgar un extra de potencia a la consola para poder jugar pues un poquillo más suelto o a más resolución sin perder calidad, pues en este caso la Steam Deck en eso falla. Sigue siendo más potente que la Switch, es decir, la Steam Deck se coge a la Switch, pero sí que he hecho en falta que ya que podemos tener un dock, pues poder utilizarlo de esa forma. No obstante, pues como os digo, si estáis jugando a juegos que no sean excesivamente exigentes, pues podéis hacerlo con el dock conectado a una televisión a 4K y disfrutarlo como enanos. Ahora, eso sí, no me pongas el Red Dead Redemption a 4K porque no vas a moverlo. Te va a decir tiririqui te vi la Steam Deck. Y otro aspecto negativo que va relacionado con el tema de la potencia y del consumo, o sea, al mismo tiempo podríamos haberlo metido todo resumido, ¿no? Que es la potencia, la batería y este aspecto que es el calentamiento del dispositivo. Al fin y al cabo, estamos teniendo una GPU y una CPU trabajando a toda ventisca y hay veces que se llega a poner, por ejemplo, en el Resident Evil 4 Remake, en la demo yo la he llegado a tener a unos 85-86 grados, que eso se nota que está calentico. O sea, eso, a ver, en invierno igual te viene bien, en verano no tanto. Ya te lo digo yo, que en verano eso no. En invierno es bien porque dices, hace frío, te lo pones así y dices, oh, me da calentico. En verano eso va a ser mortal. Tener un cacharro a 90 grados en las manos, eso es negativo. Pero es normal. Volvemos a lo mismo. Si son juegos que requieren mucho de potencia gráfica, al fin y al cabo se va a calentar más. Si va a estar los chips al 100%, evidentemente se van a calentar mucho más que si están al 10%. ¿Cómo contrarrestamos todo eso? Pues muy fácil, con esas opciones que os decía que tiene el menú, en las que podéis reducir pues el consumo térmico, vais a reducir la potencia en general del aparato, pero también vais a hacer que os dure más la batería y que se caliente menos. Y si estáis jugando a juegos, pues como os digo, que sean emuladores de estos de Game Boy, por ejemplo, o cosas así, pues vais a tener la oportunidad de bajarle el rendimiento y alargar la vida de la batería y además pues reducir la temperatura del dispositivo. Otro apartado negativo, el tema de que al ser Linux, para cargar las ROMs a los emuladores, por ejemplo RetroArch, pues es un poquillo más complicado que en otras. Al menos para mí, que como estaba señalando, lo que quiero es llegar y jugar, no tener que estar configurando cosas o buscando a ver cómo hacer para que funcione algo o no. Por el otro lado, tienes un montón de juegos en Steam que cuando nada más tú enciendes la consola, pones tu cuenta y tienes ahí tu biblioteca de Steam, que no sé cuántos tendréis vosotros, pero yo tengo un capacho de juegos ahí de Steam que nada más ponerlos ahí dices, ¡hala! Puedo tirar de ellos. Pues eso también ayuda mucho. Y juegos de hace años que aquí van a moverse perfectamente. Imaginaos un juego que saliese en el 2013, por ejemplo, que no tiene muchos requisitos, lo tienes ahí en tu biblioteca
y lo va a mover, vamos, sobradísimo. Entonces, esos tipos de juegos no van a hacer que se caliente prácticamente la gráfica de la consola. Así que, en fin, estas son mis apreciaciones negativas con respecto a la Steam Deck. Personalmente no las considero excesivamente significativas. ¿Por qué? Porque prefiero valorar la comodidad del dispositivo y ya os digo, si quiero potencia, juego en mi PC de sobremesa a toda ventisca y a toda calidad, o por lo que me permita la 3080 Ti, y si quiero comodidad de estar jugando en la cama antes de dormir un poquito o en el sofá mientras mi pareja está viendo la Fórmula 1, pues tengo la oportunidad de este aparato que es maravilloso, además con tus auriculares para no molestar a nadie y listo. Que esté feliz con esta compra y que sea partidario de ella y que la recomiende por activa y por pasiva para todos aquellos que quieran disfrutar del tema de la comodidad que te ofrece, no quita que tenga sus aspectos negativos. Y en resumen son potencia, vida de la batería y calentamiento. Esos tres son los más importantes, que van unidos de la mano, porque cuanto más potencia necesitas, más batería consume, y cuanta más potencia necesitas también, más se calienta el dispositivo. Entonces van unidos, ¿no?, al tema de la potencia. ¿Qué es significativo? Pues para mí, por ejemplo, no, porque ya os digo, yo prefiero jugar juegos como Aeterna Noctis, Blasphemous, Vampire Survivors, etcétera, a jugar a los AAA. Los AAA simplemente los juego de forma anecdótica para ver en plan de, oh, mira cómo lo mueve, no, mira lo mueve, estoy en una portátil y estoy jugando el Red Dead Redemption, pero no para jugarlo en sí. Entonces eso depende siempre del uso que le vaya a dar al propio usuario. Si tú eres un usuario que lo que estás buscando es como tu dispositivo principal de juego y quieres sacarle el máximo potencia posible, pues probablemente no vayas a sacárselo, ¿vale? Porque es un dispositivo bastante limitado en pos de la movilidad. Hace poco alguien me comentó que para comprarse un dispositivo con la misma potencia de una PS4, en lugar de gastarse 550 pavos en ella, o 500 ahora en las rebajas que hay de primavera, si eres un usuario que lo que buscas es potencia, pues evidentemente no va a ser tu dispositivo. Si eres un usuario que buscas movilidad, este es tu objetivo. Si estás buscando jugar triples As en este aparato, pues algunos podrás hacerlo con unas limitaciones concretas, pero si eres un usuario que lo que juega principalmente son indies que tienen pocos requisitos, este dispositivo es para ti. Yo estoy súper encantado, no me arrepiento en absoluto, es más, creo que desde que tengo la Steam Deck la he usado todos y cada uno de los días desde que la tengo, aunque sea encenderla, mirar un episodio a través de Prime Video o de HBO antes de dormir. El caso es que la he usado prácticamente todos los días desde que la tengo. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que ponedme en los comentarios qué opináis vosotros, cuáles son vuestras prioridades a la hora de comprar o no el dispositivo, y nos vemos siempre que vosotros queráis, por supuesto en el próximo vídeo directo, lo que sea. Si os mola este contenido, pues yo diría que os suscribierais y que me lo indicaseis también para hacer más contenido orientado a lo que estáis buscando. Sobre todo y ante todo, sed felices. Chao, chao.